Entrando ya en el tema de formación de enlace carbono-carbono, veremos en primera instancia algunas generalidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de reacciones orgánicas ya conocidas por ustedes. En primer lugar, una reducción de una acetona con borhidruro de sodio, que como recuerdan de Orgánica 101, por ataque de un hidruro generamos la reducción del carbonilo a alcohol. Allí formamos un nuevo enlace carbono-hidrógeno. Luego tenemos una sustitución electrofílica aromática, una bromación sobre el fenol, donde forma nuevos enlaces carbono-bromo. Y por último tenemos una alquilación de malonato de dimetilo, donde formaré un anión enolato con la base, y este anión actuará como nucleófilo atacando al ioduro de metilo, dando lugar a un nuevo enlace carbono-carbono. Esta química ya la tienen algo vista de Orgánica 101 y es la que vamos a profundizar en esta primera parte del curso. Entrando a la formación de enlace carbono-carbono, como en el ejemplo anterior, en este tipo de reacciones podemos identificar claramente al nucleófilo y al electrófilo. En el primer caso tenemos un halogenuro de alquilo y bromobutano, con un carbono típicamente electrofílico, es decir, con una densidad de carga positiva que es el que está directamente unido al halógeno. Y también tenemos una ciclopentanona, con un carbono en posición alfa a la acetona que tiene una densidad de carga negativa. En presencia de una base vamos a activar a ese nucleófilo en posición alfa al carbonilo para que ataque al electrófilo y lograr la formación del nuevo enlace carbono-carbono. Esto se conoce como alfa-alquilación. De igual manera, podemos identificar como nucleófilo a un sistema aromático, en ese caso una anilina, con densidad de carga negativa en las posiciones orto y para, dadas por ese grupo activante. Enfrentado al mismo electrófilo que en el caso anterior y con un catalizador adecuado, puede dar lugar a la formación de nuevos enlaces carbono-carbono. También podemos formar enlaces carbono-carbono a través de reacciones de tipo radicalarias, donde, por ejemplo, el bromobutano, en presencia de luz, es capaz de dar una serie de pasos radicalarios que implicaban rupturas homolíticas y de esta manera unir dos radicales butilo para dar lugar a un nuevo enlace carbono-carbono. Y como les mencioné con anterioridad, también vamos a cubrir las reacciones pericíclicas, que necesitan de un dieno, que es el que está en azul, y un dienófilo, en rojo, para dar lugar a la formación de dos nuevos enlaces carbono-carbono, a expensas de los dobles enlaces presentes en los reactivos. Ese tipo de reacciones necesita calor para que se dé. Otro tipo de reacciones para formar nuevos enlaces carbono-carbono son los rearreglos, reorganizaciones o transposiciones moleculares. Aquí tenemos una típica reacción de sustitución nucleofílica, donde se sustituye un alcohol por un cloro. Todo esto si miramos el producto en rojo, pero en realidad vamos a ver que el mayoritario es el producto en azul. En ese producto hay una entrada de cloro, pero no en el lugar típico, es decir, donde estaba originariamente el grupo saliente. Y vemos el mecanismo por el cual transcurre esa transformación, donde en una primera etapa el ácido protona al alcohol para preparar el grupo saliente. Si ese grupo saliente se va, estaría formando un carbocatión primario nada favorable. Pero si uno de los metilos contiguos se reordena, es decir, ocupa la vacante que dejaba el grupo saliente, todo comienza a tener un poco más de sentido, ya que forma un carbocatión terciario mucho más estabilizado que el primario. El cloruro entonces tiene dos posibilidades: entrar en donde originariamente estaba el grupo saliente o entrar en el lugar que dejó vacante el metilo que migró. Y esto último es lo que ocurre en la mayor medida, debido a la estabilidad del carbocatión terciario. Esa migración que sucede corresponde a la ruptura y luego formación de un enlace carbono-carbono. Otro aspecto que nos conviene repasar en este módulo es el pKa y las nociones de acidez y basicidad, porque de esto depende mucho que yo sea capaz de desprotonar o no un compuesto y formar el nucleófilo que necesito. Así que repasando, la K sub A, o constante de disociación de un ácido, está dada por el equilibrio que se define en la imagen.
Y esta corresponde a la concentración de hidrogeniones o protones y base conjugada, es decir, las especies disociadas, sobre la concentración del ácido en el equilibrio. Y al pKa lo definimos como el menos logaritmo de esa constante. Por lo tanto, cuanto mayor es el valor de esa constante y por lo tanto menor es el valor de pKa, más fuerte será el ácido. En el esquema tenemos 3 compuestos orgánicos y podemos compararlos. En primer lugar, tenemos un ácido carboxílico que en solución estará en equilibrio con su carboxilato y protones. Lo consideramos un ácido fuerte dentro de lo que son los ácidos orgánicos. Luego tenemos una acetona en equilibrio con su enolato, compuesto de menor acidez que un ácido carboxílico, pero sabemos que no es imposible quitarle protones. De hecho, hemos visto que se hace. Y en la otra punta del espectro tenemos un ejemplo al benceno, donde es casi imposible quitarle un protón y formar un anión fenilo. Necesita una base demasiado fuerte para ello. Y, spoiler, sí, existe. Entonces, bajando los ejemplos, disminuye la fuerza del ácido, pero si miramos las bases conjugadas, estas son cada vez más fuertes. Por ejemplo, ese ion fenilo quiere a toda costa recuperar ese protón para volver a su aromaticidad original. Y el arte aquí va a ser averiguar qué bases necesito para remover ciertos protones, para formar buenos nucleófilos carbonados. Entrando ya a lo que son los carbonos nucleofílicos más importantes, tenemos esta tabla que lista varios de ellos. Por ejemplo, ya teníamos visto al cianuro como nucleófilo. Allí tienen su estructura y como ejemplo tenemos al cianuro de sodio. Listado tienen el pKa del ácido, que en este caso es el ácido cianhídrico y es de 9,2. También tenemos al anión acetiluro, que proviene de la desprotonación de un triple enlace terminal. Y como ejemplo tenemos el acetiluro de sodio. En este caso hablamos de un pKa de 25, es decir, ya necesitamos una base un poquito más fuerte para quitarle el protón al triple enlace terminal. Los alfa-carbaniones también son carbonos nucleofílicos. Tenemos en el ejemplo el nitroetano, donde en su estructura presenta un grupo nitro que va a permitir la deslocalización de carga negativa hacia él. Y por eso su pKa es bajo. Está en el entorno de 10. Otros buenos carbonos nucleofílicos son los organometálicos, es decir, aquellos carbonos directamente unidos al metal. Como ejemplo, tenemos al ya conocido reactivo de Grignard, bromuro de fenilmagnesio. Vean su pKa, que se encuentra arriba de 40. Es similar al anión fenilo que veíamos antes. Están tan ávidos de recuperar ese hidrógeno y recuperar su forma de alcano o aromático que reaccionan hasta con la humedad ambiente para recuperar lo que fue suyo alguna vez. Son muy buenos nucleófilos, pero hay que trabajarlos con mucho cuidado en la práctica para evitar esto. Continuando con los carbonos nucleofílicos, tenemos a los enolatos de aldehídos y cetonas. Es decir, una vez removidos los protones en posición alfa al carbonilo. Y allí, en su estructura, se muestran en sus 2 formas resonantes, que son también las que explican el pKa en el entorno de 19-20, bastante menor a lo que vimos para alcanos comunes en el ejemplo anterior. El ejemplo que tenemos es ciclohexanona con una base fuerte, donde la base quita un protón en posición alfa al carbonilo y genera el enolato. Este enolato posee 2 formas resonantes por deslocalización de la carga negativa en la posición alfa al carbonilo. De manera similar, tenemos los enolatos de ésteres, que también presentan al menos 2 formas resonantes, formándose en el ejemplo por reacción de propanoato de metilo y una base fuerte. En ese caso, el pKa es ligeramente mayor y anda en el entorno de 24-25. Es decir, me cuesta un poco más quitarlos, ya que no están tan bien estabilizados, pero luego son buenos nucleófilos como los enolatos. También tenemos la contraparte neutra de los enolatos, que son los enoles y enoléteres, a quienes también vamos a ver más adelante protagonizando reacciones de formación de enlace carbono-carbono. En este caso no corresponde informar el pKa, ya que no hay desprotonación.
Los otros carbonos nucleofílicos listados son las enaminas, similares a los enoles, y a estos los veremos más adelante en la reacción de Mannich. Por otra parte, tenemos a los carbonos electrofílicos más importantes, es decir, aquellos que van a ser atacados por los nucleófilos que ya vimos antes. Aquí tenemos listados a varios, como los halogenuros de alquilo, donde el carbono nucleofílico está contiguo a un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo. En el ejemplo tenemos bromuro de alilo, típico electrófilo. También aquellos compuestos que contienen otros grupos salientes, como tosilatos o mesilatos. El grupo saliente de tipo sulfonato va a funcionar de manera similar a los halógenos, donde el carbono contiguo podrá ser atacado y desplazar a ese grupo saliente que estará estabilizado por resonancia en la sulfona. Y de ahí que sea tan buen grupo saliente. Otros carbonos electrofílicos conocidos son los que forman parte de acetales. Y también en analogía podemos listar a los ortoésteres. Si recordamos, los acetales suelen estar enmascarando a compuestos carbonílicos de tipo aldehído o cetona. Más carbonos electrofílicos, los que forman parte de iones imonio, es decir, directamente unidos a nitrógeno cargado positivamente. Y que no los engañe esa carga, porque es el carbono el que es electrofílico en este caso. Lo veremos en detalle en la reacción de Mannich. Luego tenemos los carbonos electrofílicos pertenecientes a derivados de ácidos carboxílicos, como por ejemplo los cloruros de ácido. También podemos contar dentro de los carbonos electrofílicos a los pertenecientes a aldehídos y cetonas. Y recordemos en este caso que los aldehídos son aún más electrofílicos que las cetonas. ¿Por qué sucedía esto? Piénsenlo. También tenemos a los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados, y esos serán electrofílicos no solo en el carbono del carbonilo, sino también en su posición beta. ¿Por qué? Si pienso en la deslocalización de carga desde el doble enlace hacia la parte más electronegativa de la molécula, que es el oxígeno, veremos que puede desarrollarse una densidad de carga positiva en la posición beta. Los primeros carbonos que teníamos listados dentro de los nucleófilos eran el cianuro y el acetiluro. Estos son carbonos con hibridación sp, por lo que los vamos a ver aparte. En el ejemplo tenemos a un cianuro de potasio atacando a un halogenuro de alquilo, o incluso puede tener algún otro grupo saliente, como ya hemos visto. Allí tienen listado a los de tipo sulfonato, que son el triflato o trifluorometansulfonato, el tosilato o toluensulfonato, y el mesilato o metilsulfonato. El cianuro ataca entonces desde el carbono con carga negativa hacia el carbono que contiene al grupo saliente, desplazando al mismo, y de esta manera doy el nuevo enlace carbono-carbono. De la misma manera, el acetiluro puede actuar como nucleófilo en un ejemplo similar, desplazando al grupo saliente y tomando su lugar, formando un nuevo enlace carbono-carbono. En el ejemplo tienen al acetileno, que en presencia de una base muy fuerte como es el amiduro de sodio, se desprotona. Esta reacción está indicada en amoníaco líquido, porque el amiduro de sodio es una base que se forma al adicionar sodio al amoníaco. Entonces, el sodio actuando como base toma el protón del amoníaco, generando el amiduro de sodio. Generó entonces el acetiluro, que podría actuar como nucleófilo, y atacar al bromuro de alilo para dar el producto recuadrado. Y por último podemos recordar algunas convenciones en cuanto a flechas. Flechas de equilibrio, como las listadas arriba, donde una flecha va para un lado y la otra va para el otro. Pueden tener distinto grosor, tener media punta o mostrar que el equilibrio está desplazado. Estas van a ser distintas a las flechas utilizadas para las formas resonantes, que son flechas con doble punta. A su vez, para los mecanismos podemos utilizar flechas curvas para mostrar un ataque desde la especie rica en electrones, es decir, puede salir de 2 electrones o de una carga negativa. Distintas van a ser las flechas que salen de radicales y estas se simbolizan con una media punta.
Vamos a respetar estas convenciones, de acuerdo a lo que planteó Sir Robert Robinson, un químico que vamos a ver un poco más adelante. Así nos entendemos entre todos y simbolizamos lo que queremos representar de manera adecuada.